Hola, mi nombre es Diego González. Hoy le vengo a hablar sobre el pensamiento pedagógico en la época medieval y la época moderna. Empezamos con la decadencia del Imperio Romano y las invasiones de los llamados bárbaros, que determinaron el límite de la influencia de la cultura grecorromana. Cristo. Una de las fuerzas espirituales sucedió a la cultura antigua, preservándola pero sosteniéndola a su filtro ideológico, como lo son las iglesias cristianas. Desde el punto de vista pedagógico, Cristo había sido un gran educador, popular y exitoso. Sus enseñanzas se relacionaban esencialmente con la vida. La pedagogía que le proponía era concreta. Eran parábolas creadas por el calor de los hechos, motivadas por sus numerosas andanzas por Palestina. Al mismo tiempo, Cristo dominaba el lenguaje erudito y sabía comunicarse con el pueblo más humilde. Esa tradición contribuyó mucho con el éxito de las iglesias y con los futuros sacerdotes. Los sacerdotes católicos provenientes de todos los medios rurales y trabajadores dominan hasta la fecha el doble lenguaje, el cual es el popular y el erudito, con mayor influencia popular que los intelectuales, que dominan solo el idioma erudito. Los padres de la iglesia. Surge un nuevo tipo histórico de educación, una nueva versión del mundo y la vida. Las culturas precedentes, fundadas en el heroísmo, en la aristocracia, en la existencia terrena, fueron sustituidas por el poder de Cristo, el criterio de la vida y la verdad, el cual dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, todo el poder me fue dado. San Pablo, antes de Cristo, entre 62 y 68, propuso universalizar el cristianismo uniendo a griegos, a grecos y a romanos, haciendo así a los padres de la iglesia. Y entre los padres de la iglesia se encuentran Clemente de Alejandría, Orígenes, San Gregorio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo y San Agustín. Ellos propusieron la necesidad de establecer un cuerpo de doctrinas, culto y disciplina de la nueva religión. Obtuvieron el éxito pleno y crearon también la educación para el pueblo, que consistía en una educación catequista, dogmática y una educación para el clérigo, humanista y filosófico-teológica. Los estudios medievales se comprendían en el trivium y el quadrivium. En el trivium estaba conformada por la gramática, dialéctica y retórica. Y en el quadrivium estaba la aritmética, la música, geometría y astronomía. Y en el siglo IX, bajo la inspiración de Carlomagno, el sistema de enseñanza comprendía la educación elemental, que era impartida por sacerdotes en escuelas parroquiales, donde la finalidad de esas escuelas no era instruir, sino adoctrinar a las masas campesinas, manteniéndolas al mismo tiempo dóciles y conformes. También tenemos la secundaria, que impartía las escuelas monárquicas, es decir, en los conventos. Y por último, la educación superior, que eran impartidas en las escuelas imperiales, donde eran formados los
funcionarios del imperio. Siglos 6 y 7. En los siglos 6 y 7 se formó el Imperio Árabe, que es donde aparece este personaje llamado Mahoma, que fundó una nueva religión llamada el islamismo. Mahoma es llamado profeta del Islam. Los musulmanes creen que Mahoma fue el último mensajero de Dios, siendo así Mahoma uno de los hombres más influyentes de todos los tiempos. Las doctrinas de Mahoma están estructuradas, están escritas en el libro del Corán. El Corán es la obra maestra de la literatura de los árabes, para los árabes. Y también es una obra maestra para la literatura universal. Tenemos aquí también grandes sabios musulmanes que fueron los más destacados, en la época media. Entre ellos está Ibn Sina, el más conocido en el occidente como Avicena. Él es una de las principales figuras de la ciencia y de las filosofías musulmanas. También está Al-Biruni. Él es uno de los grandes sabios del mundo islámico. Astrónomo, matemático, físico, geógrafo, historiador, lingüista, farmacólogo. Todo eso además de filósofo y poeta. Hizo una contribución excepcional con el progreso intelectual de la humanidad. Y por último tenemos a Averroes, musulmán que nació en Córdoba, España. Es uno de los grandes pensadores del siglo VII. Recuperó gran tradición de la antigüedad clásica y la transmitió enriquecida y modificada a la Edad Media cristiana. Ahora vamos con la nobleza. La nobleza, al lado del clero, también realizaba su propia educación, solo que su educación se basaba era en los caballeros, en formarlos a nivel musical y para la guerra. La formación de estos caballeros tenían que tener experiencia, tenían que estar experimentados en las siete artes liberales, como lo son cabalgar, tirar con arcos, nadar, luchar, cazar, jugar ajedrez y hacer versos. Ahora vamos con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín dice: Cristo enseña interiormente, por medio de las palabras. San Agustín fue un gran pensador y psicólogo sutil. Se destacó como filósofo y teólogo más importante de la antigüedad y la Edad Media. Siguiendo la tradición platónica, Agustín, él decía que aprender es recordar. Y ahora Santo Tomás de Aquino, que se preguntó: ¿enseñar es un acto de vida activa o contemplativa? Y el cual responde que la vida activa se ocupa de las cosas temporales, pero la enseñanza versa principalmente por las cosas eternas, cuya doctrina, por otra parte, es superior y más perfecta. Por lo tanto, la enseñanza no pertenece a la vida activa, sino a la contemplativa. Santo Tomás fue filósofo, teólogo, uno de
de los más activos organizadores de estudios, reformador de programas de enseñanza, fundador de las escuelas superiores y sobre todo profesor. Ahora pasamos a la parte de pensamiento pedagógico de la Edad Media, que está entre el siglo XVI y XVII. En esa época el modo en que se vivía era llamado producción feudal, ya que dentro de un panorama oscurantismo y un establecimiento del conocimiento, el hombre se lanzó al dominio de la naturaleza, desarrollando así técnicas, arte y estudio, como lo son las matemáticas, astronomía, etc. La pedagogía realista se subordinó contra el formalismo humanista, pregonando la superioridad del dominio del mundo exterior al dominio del mundo interior, y también la supremacía de las cosas sobre las palabras. En la época media nos encontramos con Giordano Bruno, quien fue que desarrolló la astronomía. También tenemos a Galileo Galilei, quien construyó un telescopio y descubrió los satélites de Júpiter y la ley de la caída de los cuerpos. También tenemos a William, que constató la circulación de la sangre en el cuerpo, y a Francis Bacon, que fue el consejero de la reina Isabel de Inglaterra, y fue quien dio un nuevo ordenamiento de las ciencias. Propuso distinción entre la fe y la razón para no caer en los prejuicios religiosos que distorsionan la comprensión de la realidad. Propuso la distinción entre la fe y la razón de no caer en los prejuicios religiosos que distorsionan la comprensión de la realidad. También aquí tenemos a René Descartes, que escribió el famoso discurso del método en 637, mostrando ahí los pasos de los estudios y la investigación. Él criticó la enseñanza humanista y puso la matemática como modelo científico perfecto. René es considerado como padre del realismo. Aquí también tenemos a Jean Comenion. Escribió sobre la didáctica magna en 1657, que es considerada como método pedagógico para la enseñanza, para enseñar con rapidez. También es considerado como gran educador y pedagogo moderno. Para él, la educación debería de ser permanentemente para toda la vida. Sostuvo que la enseñanza debería unificarse y crearse un sistema educativo que comprenda hasta los 24 años. Él también creó los 9 principios de la educación. Ahora pasamos a John Locke. John Locke se preguntaba de qué serviría el latín para los hombres que iban a trabajar a las fábricas. Ensayó sobre el entendimiento humano y dijo que nada existe en nuestra mente sin que tenga su origen en los sentidos. Él fue un pedagogo realista. Ya para ir finalizando tenemos la congregación de los oradores. Surgieron varios órdenes religiosos católicos que se ubicaban en la educación popular.
la Congregación de los Oratorios Populares. La Congregación de los Oratorios, fundada por Felipe Neri, y la Sociedad de los hermanos de las escuelas cristianas, fundadas por Jean-Baptiste de la Salle. Muchas de estas escuelas eran totalmente gratuitas y también tenían el sistema de internado. No obstante, se trataba de una educación filantrópica y existencialista. Con estos modelos de educación se fueron llevados a la América Británica y a la América Española. En América Británica el modelo de enseñanza era un modelo a domicilio, y donde los profesores iban a las casas de los alumnos a enseñar. Y en América española, las escuelas eran católicas. Y ya con esta información culminamos y muchas gracias.